de noviembre, que en esa vendría siendo la semana de socialización, de realización de parciales. Ustedes ya lo habrían realizado antes de que pues acá, el 18 le socializo la nota del parcialidad. Y el 25, el trabajo final, que ahorita les doy una nota. Acá, y digamos, hasta el momento que vamos a sacar. Bien. Ustedes ya saben las dos clases, seguimos con parcial y quiz. La guía para este tema, pues ya se la vendría siendo la edición 11 o 13 y el número de páginas ya lo tienen entonces en el correo. Empezamos por acá. Con respecto a la sangre, cuando estábamos tocando el tema de óseo, en óseo les dice que había un sistema lógico, que era parte del tejido, que era el tejido positivo. Y les hablé de otro, les hablé del tejido de óptico. Y ahí aparecía una frase que era esta: tejido conjuntivo. Otro de los tejidos conjuntivos vendría siendo el sistema madre. La sangre es una estructura, un sistema que tiene dos grandes componentes. Una parte que es sólida, esa parte que es sólida está compuesta de esos tres grandes grupos, los blancos, los rojos y el blanqueo. Esas tres cosas forman masa, hacen peso y por eso se denominan elementos formes. Otro nombre para darle a estos elementos formes o formados. Esta es la parte sólida. Esto que pesa es lo más grueso, en que nada en esto, siendo la parte líquida. La parte líquida se llama el plasma. Va a tener algo líquido que me contiene un grupo de estructuras que vendría siendo la fracción forma. Datos y conceptos con respecto a sangre. Entonces, primero, la sangre es un grupo de células que están en un medio acuoso. ¿Quién la propulsa? Pues el corazón, tema del corte pasado, a través de los vasos, circulación mayor, circulación menor, y ahí entonces tendríamos ya cómo se va a ir a través de este par de circulaciones llegando a las diferentes regiones del cuerpo. ¿Cuánto tenemos nosotros aproximadamente de sangre? Tendríamos más o menos el 7% del peso de nuestro cuerpo. Ese 7% del total de sangre es a lo que se va a denominar volumen. El volumen es el volumen de sangre circulante. Es aquí en sangre. Si hacemos aquí un cálculo a este volumen, si cogemos a alguien de 70 kilos, entonces sería aquí 7 por 7, 49. Redondeando hacia 50 y cambiando el tipo de unidad, tendríamos que un adulto de 70 kilos, pues en promedio tiene 5 litros. Ese es el volumen. Y ustedes ya pueden hacer sus cálculos. Pesan 50, 60, 70, 80, 90 kilos. Pues cada uno, está bien de 5 kilos, de 5 no de 50, 7 por 5, 35. Exactamente 4 el volumen. Personas que yo veo que han tenido muchos traumas, heridas por arma de fuego, heridas por arma constante, muchos traumas en momentos de tránsito, se les disminuye mucho la sangre, el volumen. Entonces, como llegan al hospital, llegan en una condición que se denomina hipovolumen, tienen muy poquito volumen. ¿Qué hacen los médicos de urgencia? Aumentan el volumen. ¿Cómo lo hacen? O le ponen sangre o le ponen líquido, o las dos. Entonces están aumentando la volumen. Entonces, esto es la cantidad de sangre que hay en el cuerpo. La sangre y estos 5 litros en promedio van a nacer en algo que ya habíamos visto en sistema óseo. La sangre nace en la médula ósea. ¿En cuál médula ósea?
a quedar en globos blancos. Entonces ahí ya tendríamos cómo estarían ahí. Ahí nacen, pero como ahí apenas se están formando, pues entonces a ese nivel están todavía muy chiquititos. Entonces ahí tendríamos en forma de anime un glóbulo rojo que está pequeñito, un glóbulo blanco que está pequeñito, está todavía muy pequeño, está apenas en producción. Pero ya cuando salga a la circulación va a estar ya maduro. Entonces tendríamos ese personaje ya maduro, acá también, y acá también. Entonces, esos son lo que ya se ha eliminado. Resumiendo entonces hasta acá la parte de sangre. Es una suspensión en la cual encontramos una parte que se va a denominar la fracción forme o formada y una parte líquida. De la parte forme van a existir tres grandes grupos. El primer grupo está acá, hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Todos son sinónimos. Si yo digo esto, lo mismo. Cito, célula, eritro, rojo. Y rojo y glóbulo, una estructura que tiene una forma circular y que es de color rojo. Hematíes tiene una proteína que es hemoglobina. Ahí derivan los glóbulos. Segundo grupo, los glóbulos blancos. Leuco, que es blanco. Cito, que es célula. Y el tercer grupo, son las plaquetas. Las plaquetas forman trombos. Cito, célula. Células que forman trombos. Y ahí estarían los tres grandes grupos de los cuales vamos a hablar en esta clase. La parte líquida, ¿cómo se llama? La plasma. Ahí tendríamos el plasma. ¿El plasma es de qué color? Amarillo. Entonces por eso aquí ya tendríamos una estructura amarilla, que es el plasma. Y ahí tendríamos los tres plasmitas. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En las epífisis de los adultos y también en los huesos blancos. Parte forma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 5 litros. 5 litros es el 100%. Los elementos formes son el 45%. Y por acá tendríamos que el otro, tendría siendo el plasma. Y el plasma es 55%. 55 plasma, 45 los elementos formes. Entonces aquí está. Un porcentaje en la distribución. Forma grande, antes de entrar en detalles en ellos, los glóbulos rojos, aquí, esta forma, estos que están acá, diferentes tipos de glóbulos blancos, los cuales hablamos ahorita, y por allá en el extremo derecho, las plaquetas. Les toman a ustedes una muestra de sangre para cualquier examen. Esa muestra centrifugal, y cuando se centrifuga hay 1000 revoluciones, lo que sigue es física. Si yo centrifugo algo, lo que pese más va para el fondo, lo que pese menos arriba. ¿Qué pesa más? Los elementos formes. ¿Cuánto es eso? 45%, está aquí. Pero ese 45%, casi que en su totalidad, un 99% de esto son glóbulos rojos. Pueden haber aquí plaquetas y glóbulos blancos, pero eso es muy poquito, menos del 1%. Es decir, este 45% es casi en su totalidad. Hay glóbulos blancos, sí, hay plaquetas, sí, pero el punteo de esto, macro, es en esencia glóbulos rojos. Y el resto que hay amarillito vendría siendo blanco. Y así se ve en la vida real. Esto aquí es el 45%, este es el 55% y este 45%. Este es el de menos de 1%. Este 45%, que es el conteo total de glóbulos rojos, recibe un nombre que viene siendo hematocrito. El hematocrito es más que
¿Qué hay glóbulos blancos? Sí, pero glóbulos rojos. ¿Ves? La fracción por ese 45%. ¿De qué está hecho? 3 grupos. Y el leucocitos y plaquetas. ¿Cuánto es? 45%. ¿Nombre que eso recibe? ¿Dónde ha nacido? Ha nacido entonces en la médula ósea. Y este es y este vendría siendo un esquema grande. Ha nacido en la médula ósea y en la médula ósea van a existir unas células que son pluripotenciales, se llaman células madre. Esas células madre se pueden volver cualquiera de los tres, blancos, rojos o plaquetas. Para poderse ir transformando en alguno de ellos, pues va a tener diferentes rutas. Una ruta es esta, y esta ruta se llama la ruta mieloide. Por la ruta mieloide se producen la gran mayoría de células que están circulando. Va a existir otra ruta, que se llama la ruta linfoide. Por la ruta linfoide van a producir unos grupos de células que todos arrancan con el mismo nombre, linfocitos. Para hacerlo mucho más fácil de aprender, ¿quién nace? Por ruta linfoide, los linfocitos. Para ejecutar. Todo lo demás, así no sepa cómo se llama, han nacido por ruta. Glóbulos rojos, sí. Todos estos demás glóbulos blancos, sí. Las plaquetas, sí. Todas han nacido por ruta. Únicamente por ruta linfoide nacen son los linfocitos. ¿Por qué les he puesto una serie de personajes en las primeras diapositivas? Por esta serie. Estuvo un tiempo en Netflix, la quitaron y ahorita la volvieron y hicieron unas temporadas. La serie es Cataratas Bob, en inglés, Cell at Work, en español, Células Trabajando. Estas Células Trabajando es un anime en el cual hay una serie de personajes que representan diferentes células del cuerpo. Pues acá, un glóbulo rojo, acá un glóbulo blanco. ¿Y de qué se trata la serie? De mostrar la vida de un glóbulo rojo que está medio perdido, medio chambo y que no sabe por dónde echar, siempre está en volata, y de un glóbulo blanco que siempre está ahí tratando de tener ese glóbulo rojo. Y de ahí van aprovechando para hablar de diferentes enfermedades. Si ustedes ven temporada 1, episodio 5, entenderán por qué hay tantos ahorita gripados y cómo funciona toda la parte de la gripa, por qué están moviendo tanto, por qué pica la nariz y todo lo demás. En cada uno, en esta primera temporada es hablar de cómo funciona normalmente el cuerpo. En esta segunda temporada es de cómo funcionan las enfermedades, por ejemplo el infarto, el cerebrovascular, pues toda esa parte del daño en el alcohol, y ya aquí en la mitad pues ya está el electro. ¿Dónde nacen las células? Todas estas. ¿En qué parte del cuerpo? En la médula ósea. Mónica, me paga ahí por favor la luz. Bueno, no tenemos tiempo para vernos todas las temporadas aquí en clase. Resumido de todo, esto que aparece aquí, este colegio, es la médula ósea. Y observen aquí, hay glóbulos blancos, hay glóbulos rojos, pero están chiquititos. Como apenas están en formación, recuerden que cuando algo está en formación es blasto. Entonces hay hemocitoma, hay eritroblastos, hay leucocitos, están chiquititos todavía. Mientras están ahí apenas formándose, van a existir unas células que van a servir para las acá, macrófagos, que ahorita hablamos más de eso. Entonces vamos primero con una mini historia de cómo van ellos para que nacen. 赤色骨髄、それは血球たちの故郷。血球たちはここで生まれ、幼少時代から成熟するまでの時を過ごすのである。前細胞の誕生、確認しました。
で造血管細胞に生成され、種類ごとに選別されていく。赤血球は前駆細胞として生を受け、赤芽球と呼ばれる細胞に成長し、この赤色骨髄内でマクロファージに育成されるのだ。はい、皆さん揃いましたか？私がクラスター人のマクロファージです。皆さんが一人前の赤血球になるまでお世話しますからね。立派な赤血球になれるよう頑張りましょうね。Miren acá, tan chiquiticos, están en el colegio, están en la médula ósea y aquí un detalle, miren el gorro, que ahorita hablamos del gorro. Aparecía entonces ahí en el dibujo, en la animación, la enfermera que se estaba cuidando, que estaban ahí chiquiticos, y es un lóbulo rojo. ¿Por dónde van a ser? ¿Mieloide o linfoide? Mieloide. Mieloide, acá, proborictoblasto, finalmente lóbulo. Esta ruta, las partes de la tienen que aprender, pero nació por acá, de forma grande. Desde estos van a ser los fibrilos de los que vamos a hablar, vendría siendo de los eritrocitos, glóbulos rojos o acá, comparado, además de obviamente estar más grande y el tamaño, ¿qué otra diferencia hay? El glóbulo rojo adulto con el que era niño. La forma de la gorra. Es la forma de la gorra y específicamente, por aquí, mientras estaban en el colegio, alias médula ósea, tenían núcleo. Cuando salen a circulación, cuando ya salen a estar en la explosión mayor y menor, no tienen núcleo. Como no tienen núcleo, han cambiado sus características y ya les van a quedar más datos. Entonces, los glóbulos rojos, que también los voy a llamar eritematidos, o también los voy a llamar eritrocitos, en el fondo del estado lo ven como un disco, especie de plato sopero, se define en el centro, y esa es la característica. No tienen núcleo. Como no tienen núcleo, y además le faltan algunas estructuras para poder replicar, esto técnicamente no es una célula, es un corpúsculo. Circula, pero no tienen núcleo, porque lo expulsan antes de salir a la circulación. Y a eso es lo que está hablando acá. Los glóbulos rojos son casi la totalidad de los elementos pobres, es el macrocrito que está hablando ahorita, y estos son los valores en millones: 4.8 millones en mujeres, 5.4 millones en hombres. ¿Por qué la diferencia? Por lo mismo que hemos hablado en memoria muscular y en tamaño y más. Entonces, los hombres tenemos una mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso es que en una competencia de fuerza o de resistencia, comparando hombres y mujeres, van a ganar los hombres. Y por eso es que debería ser ilegal que alguien que nació hombre de transición a mujer compita con mujeres, porque uno es enorme en tipo de acá. Esta es una diferencia enorme. Técnicamente no son células porque le falta el núcleo. Glóbulos rojos, si yo cogiera un ser humano, lo licuara y lo metiera en un cuadrado, hiciera un conteo de cuántas estructuras celulares, cuadrados, células hay, del total de células, la gran mayoría no tienen siendo glóbulos rojos. La gran mayoría. Miren allá el total de células. Pero el hecho de que sean billones, y esa es la cosa, no significa que sean los tres, son esferas 3 a 5 kilos. Este es siendo el miren aquí esto que es pinche, este punto de células musculares, 0.001%. Son muy poquititas en el número, pero vamos a peso. Pregunta de parcial que existe: ¿cuánto pesa el sistema muscular? 40. Que con este que está poquitico, y con este que está poquitico, tengo la mitad del peso, más. Y estos que son más, ahora están extensibles. El número no es lo mismo que el peso.
hablar. ¿Por qué son tantas? Porque todas estas, hígado, pulmón, corazón, riñón, todos, necesitan oxígeno y por eso necesitan esta parte. El oxígeno es fundamental para poder producir ATP. Sin oxígeno nosotros no sobrevivimos. Si yo cojo a algunos de ustedes y me hago alguna maniobra de arte materialista, le hago una estrangulación, cada cuánto pueden durar sin oxígeno, por ahí 10-12 segundos. A los 10-12 segundos pierden la conciencia, 50 se dan. Y ese 50 se dan, pues, si yo lo he probado otros 3 segundos, convulsión, pero no pasa nada, pues además de la champaña un ratico, no pasa nada porque fue muy corto el periodo de estar sin oxígeno, arriba, sale, pero si continúo 2-3 minutos, dejarlo, porque el cerebro no lo deja, y ahí ya está. Sí, somos muy dependientes del oxígeno. De los glóbulos rojos, este es su promedio, 120. Eso es. ¿Por qué no viven más? Porque no tienen núcleo. Entonces ellos llegan, salen a circulación, van mayor, menor, muchas veces, y de tanto pasar por partes amplias, por partes estrechas, entonces ellos se van doblando y desdoblando, y llega un punto en que de doblar y desdoblar, que se les va quebrando la membrana, y ya están a los 120 días muy viejitos, y no se pueden recuperar porque no tienen múltiples veras y proteínas. Como no lo tienen, van a estos cementerios, al paso, al pulmón, y al hígado, y allá mueren a los 120 días. Es decir, que al próximo semestre ustedes ya no tendrán los glóbulos rojos con los que estuvieron. Es más, están acabando los glóbulos rojos con que aplicaron. No, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque cuando ellos se rompen, se fragmentan en el vaso, en el pulmón, en el hígado, entonces lo que hacen es que quedan partidos en fragmentos. Y van a existir unas células del cuerpo, los macrófagos, que se encargan de que se lo comen y desaparecen. Y eso aplica tanto a hombres como a mujeres. La menstruación es un fenómeno completamente no es Lo que pasa con la menstruación es que maduran un óvulo, pero al madurar ese óvulo, la mujer lo que está esperando es quedar en el embarazo. Entonces aumenta un grupo de células que van en el endometrio. Entonces es como tener una colchoneta contraria. Pero no quedó en embarazo. Entonces todo esto que tenía preparado para una posible gestación lo elimina. ¿Cómo lo va a eliminar? Muere por un fenómeno que se llama apoptosis, muerte celular programada, pero no es la forma de los 120 días. Entonces aquí, bueno, estos glóbulos rojos tienen en su interior una molécula que se llama hemoglobina, y no una, sino millones. Cada glóbulo rojo tiene en promedio 280 millones cada uno. Y recuerden todos los millones que son de glóbulos rojos. Entonces, cada glóbulo rojo tiene una millonada de proteínas, y esas proteínas les sirven para poder unir el óxido, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué más tendríamos en los glóbulos rojos? Hay su membrana, unas proteínas que son dulces, glucoproteínas. Y esas glucoproteínas me permiten ir diferenciando los grupos sanguíneos. Glóbulos rojos, ¿viven cuánto? Deben morir al vaso, al pulmón, ¿cuál es? Estos vendrían siendo los lugares de licencia hoy. Glucoproteínas que tendremos ahí. Se los voy a explicar de una forma más técnica, pero para que lo entiendan. Que en la membrana del glóbulo rojo hay algo que parece una bolita, y a eso la vamos a llamar, que son personas que tienen una glucoproteína A. Los que tengan esa glucoproteína A, los que tengan un chucito y esos chucitos lo llamemos B, glucoproteína B, se dan del grupo B. Algunas personas tienen tanto bolitas como chucitos. Esas personas se dan del grupo AB. ¿Y el otro grupo cuál es? Ese es un error. 0, 4. ¿Por qué? El grupo 0 es que no tiene A, no tiene B, obviamente no tiene ni A ni B. Entonces,
C. Es un error conceptual por ver letras y creer que lo que es una letra. Es una ausencia. O sea, no tiene ni A, no tiene ni glucoproteína A ni glucoproteína B. Si tienen el número su clasificación, también más y menos, ¿sí? Positivo y negativo. Eso es por otra glucoproteína, que se llama el factor resus. Entonces el factor resus, estudiaron en unos resus. Si son resus positivos, ahí tendremos la curva. Si no tenemos ese factor, tenemos resus. Y ahí tenemos ya los diferentes grupos. ¿Quiénes de aquí son A? Está muy raro este grupo. No es común encontrar tantos B. Bueno, pero ¿quiénes son A negativos? Super exóticos, rarísimo. Es muy raro. B, A, B, alguien, nadie. Entonces, sumando el otro y este, ustedes como generación nadie. Y 0. Pues 0 es en teoría el mayor porcentaje. Alguien es 0 negativo. Son 0 positivo. Entonces, un 0 negativo, si lo encuentran, llévenlo siempre en la buena. Siempre porque es una persona que uno siempre debe tener como buen amigo, y ya les explico el porqué. Por transfusiones. ¿Cómo se evolucionan las transfusiones? Pues peleas, guerras, entre la guerra la gente se hiere, pierde sangre y disminuye la bolemia. Los primeros médicos dijeron que nuestros soldados están perdiendo sangre, hay que ponerle sangre. ¿Qué les podríamos poner? Como sangre de oveja, como sangre de cerdo, de rojo y rojo, suele ser vampiro. Se morían. Completamente distintas. Después, ya pues con humanos, uno le ponemos de una y otro. Algunos les iba bien y a otros no. Fueron cuando se comenzó a desarrollar. Esto es más o menos lo que ocurre. Entonces, este es el antígeno A, son los 3, 4 que son del grupo A, los que son de B, vamos por acá, de B, los que tengan estos dos, aquí no hay ninguno, en un grupo AB, la gran mayoría tendríamos eso. Esta foto de este personaje no le hace mucho honor a él, al doctor Drew. ¿Qué sucedió entonces con este doctor? Bueno, primero, aunque ustedes no me crean, es negro, pero negro anquillo. Y entonces, ¿qué sucedía entonces con el doctor Drew? Él trabajó con la Cruz Roja, trabajó con la parte de transfusiones, y él fue de las personas que más le debemos el conocimiento de medicina transfusional. Recuerden que Estados Unidos pasó por un periodo maluco en el cual había segregación, blancos a un lado, negros al otro. Y entonces cuando él comenzó a hacer estos trabajos y hablar de las ventajas de la transfusión y de democracia, él decía por toda la parte de raza, decía que ay, es que si yo soy blanco, eso queda muy mal que me esté recibiendo sangre negro. Entonces, no existe ninguna razón biológica que hace que exista la diferencia entre A, B, y todo lo demás. Y gracias a este doctor comprendemos mucho de cómo funciona la medicina transfusional. Veamos lo más normal de acá, ¿sí? Los que somos seropositivos. Entonces, seropositivos. Yo como seropositivo, ¿a quién le puedo donar? A otro seropositivo. ¿Y de quién puedo recibir? De otro seropositivo y de un cero. Esa es una lista. Miren acá, porque les decía que había que tener amigos cero negativo. ¿Para quién le da una? Si alguien llega con 17 tiros y no hay tiempo de clasificarlo, le ponen sangre. ¿Por qué? Porque si es A B no le va a pasar nada, si es B no le va a pasar nada, si es A tampoco, si es positivo tampoco, no reacciona.
Pero también deben de ser contaditos, ¿cierto, profe? Sí, por eso le digo que hay que tenerlos como amigos. Pero vea, el mal es un cero negativo. Él le da a todos, pero ¿de quién puede recibir? Solo de él. Entonces, por eso, cuando un cero negativo necesita sangre, ¿qué es malo? Pero eso se llama en redes sociales, se necesitan urgentes donantes de sangre cero negativo. Si alguien es cero negativo, por ejemplo, para una cirugía mayor, como una mujer, y le tienen que sacar el útero y eso se sabe que va a sangrar, y es programado, pues entonces se le saca sangre, la deja que reserva ella misma. El AB, el positivo, pues la tiene fácil, que puede recibir a todos. Puede recibir de un A, de un B, de una B, no tiene ningún problema. Estas glucoproteínas también sirvieron en una época antes del avance de la genética para poder hacer toda esta conversión. Voy a dejar el dato y me refiero lentamente. Yo soy cero y cero. Mi madre es cero y mi padre es cero. Entonces, ¿en qué estoy? Soy posible. Pero yo con mi madre cero, mi padre cero, hubiera salido a ver. Converse con sus padres, a ver qué pasó ahí. Estudio europeo dice: 1 de cada 10 no es hijo del papá que queremos. Aquí al menos hay 2 que han estado celebrando el Día del Padre, al que me tienen enlambado, pero no es el. Ahí les dejo el dato. Y mi papá está. Yo soy B. Antes de armar el problema familiar, doy 4 posibilidades. La primera, ¿sí? Un error en la clasificación de cualquiera de los 3. Fueron a sacar la cédula y al sacar la cédula no estaban hemoclasificados y por allá alguien le dijo: yo lo hemoclasifico, ahí hay 5.000, 10.000, 15.000 pesitos, que pasa la liguita y le pasa, ustedes pero resulta que nunca le dicen. Entonces puede estar mal cualquiera de los mamá o el papá o el hijo. Por eso es que cuando a alguien le van a poner sangre, nunca le miran el cero o el peligro de la sí, mientras esté aquí. Entonces me diría: pero ¿para qué mano volver a hacer el examen si en la célula dice que es esta? Pero me parece una pregunta que está en la célula el tipo de sangre. Diga lo que diga, distinto a los soldados, ¿sí? Porque el soldado ya está hemoclasificado y el soldado sí tiene que saber la segunda, lo más probable estadísticamente, ese niño no es hijo, algo pasó. La tercera, un error, hicieron un cambiazo. Enfermera, Estados Unidos, condenada. ¿Por qué la condenaron? Más de 10 años cambiando niños. ¿Por qué lo hacían? Porque quería ver el mundo arder. Entonces nacían 4 o 5 niños y apenas estaba todo el mundo descuidado, cambiaban las niñas. Se llevaban niños. Y así estuvo una década cambiando. Entonces hay un mundo de peladitos que fueron creados. Y de nada, es que me parece nada. No. Van monosarco chiquito. Y para que entiendan la cuarta, tienen que saber algo de quimeras. Las quimeras son un ser mitológico, una cabeza de león, cola de dragón, cuerpo y otra cosa. Entonces, las quimeras son mezclas. Entonces, las quimeras, caso aquí de las quimeras. Una mujer tiene a su pareja, tienen 2 hijos. Y resulta que el tipo escuchó por allá en una clase que 1 de cada 10 necesita el papá que tiene, yo no creo que lo escuche. Y decide: yo me voy a separar de usted y respondo todos los chistes, pero si me demuestra que es un niño. ¿Cómo se hacen las pruebas de genética de paternidad? Muestra la mamá, muestra el papá, muestra los niños y ahí hacen el poder. Y miran entonces una serie de factores para determinar si son o no son niños. Salieron el examen. El examen salió: sí, sí es el papá. Pero que salió que los 2 chinos eran hijos de la mamá. Entonces la mamá dijo: ¿qué? Salieron. Entonces, ¿cómo que no son hijos míos? Que no son hijos suyos. Se los quitaron. Repitamos prueba. Volvieron a la repitieron. Salió otra vez negativo. Por
volvieron y dijeron, ya reafirmaron. Entonces la señora busque, hasta que encontró este concepto de espíritu. Y se hizo un examen ultra especializado. ¿Qué son las primeras? Eso es muy raro. Personas que tienen un patrón genético en la superficie de las membranas y otro más interno. Entonces lo que se ve por fuera es un patrón, pero un orden una cosa exótica, rarísima. Antes de armar la teoría, pues, glóbulo rojo sirve para este peluche glóbulo rojo sirve para transportar gases, oxígeno u dióxido. ¿Cómo lo hace? Con una proteína que se llama hemoglobina. Entonces la hemoglobina es esa sustancia que se pega a eso. Digamos una hemoglobina de oxígeno y aquí hay monóxido. ¿Qué prefiere la hemoglobina ligarse? Prefiere ligarse. Le gusta más. Entonces eso es lo que está pasando. Aquí que lo que están mostrando entonces en el meme, están mostrando que la hemoglobina le gusta más el azúcar que las frutas y las verduras. Si vieron otra cosa, entonces dejen el bus y revisen. Pero son frutas y azúcar. Aquí está. Prefiere esto, el monóxido. Por eso es que es tan fácil morir por monóxido. ¿Quiénes pueden morir por monóxido? Grandes alturas. Creo que murieron unos en un glamping. Un desperfecto en una época. Sí. El carbono. Amanecieron allá. Y ustedes estaban muy chiquitos, pero lo he hecho también de esa. ¿Has hecho el suicidio? Meterse en el carro, conectar la manguera, escape y no puede con el carro, quedarle en el carro y está aquí por monóxido. Ese es intencional y también las he hecho accidental. Pareja entró a un motel de Armenia, estuvieron ahí los dos, pero llegaron muy ganosos, llegamos a lo que vinimos, a todo lo que nos cobren aquí el tiempo del motel, y llegaron muy arrechos, y ahí estuvieron y quedaron muy buenos y quedaron dormiditos, pero estaban tan ganosos que no se apagar el carro. Entonces llegaron dormidos, luego aparecieron ahí en el tubo, ahí se vino y se fue. El monóxido tiene una presencia. La hemoglobina, una molécula, dos proteínas alfa, dos beta, y se mezcla con el oxígeno. Sí. Aquí tendríamos esta molécula, hemoglobina. Observenla aquí con su modelo tridimensional, su modelo químico, y observen esta parte exterior, es el hierro. Entonces, el hierro es esencial para la hemoglobina, para poder transportar oxígeno y dióxido de carbono. Para que la hemoglobina funcione. ¿Por qué tiene tanto doble enlace, profe? Porque es carbono. Así funcionamos nosotros con bioquímica del carbono. Entonces, como es una proteína, la forma bioquímica de la proteína es esta de aquí, porque lo veremos después. Hay unas proteínas que se pliegan como si fueran tejas y otras como si fueran espiral. Por eso esa es la forma que tiene. Pero un ser humano es bioquímica del carbono. Esa es la esencia de nosotros. ¿Qué me está mostrando esto? Que para poder transportar oxígeno, yo necesito para que esté bajo. Si no tengo buena cantidad de hierro, esto va a estar bajito y esto no va a estar funcionando bien. Si esto está con poca cantidad de hierro y esto no funciona bien, tengo una persona que tiene anemia. Y la anemia más común, hay muchos tipos de anemia, la más común es con déficit de hierro. Con una poca concentración de hierro. Estudios. Como esto funciona para que todo el cuerpo pueda estar bien, digamos acá, si alguien tiene anemia, le va a ir más mal en el estudio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la energía, la poca energía que le queda, que la necesita para sobrevivir, no se llama como para estudiar. Entonces, como es alguien con anemia, está muy pálido, con pereza, durmiendo todo el día, con sueño, cansado, ese es el síntoma de anemia. Vale. Esa es la parte. Si yo dijera, bueno, les mido la hemoglobina a todos y sale normal, pero les mido niveles de hierro,
Los que tengan buenos niveles de hierro les va mejor. Los que tengan niveles de hierro más bajos, que tengan la hemoglobina normal, van a tener entonces peores resultados. Entonces para eso necesita una buena alimentación, donde uno tiene hierro de mejor calidad, proteína. No es que yo soy vegano y yo no como nada que produzca sombra, va a terminar en anemia. Tengo amigos veganos de mucho tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Son muy buenos, algunos incluso de la India, se van hacia el hinduismo y son muy buenos fabricando comidas con lentejas, con fritos, buscar proteínas de buena calidad vegetal, pero muchos de ellos tienen que hacer pegarse un pajazo mental de que son veganos y una vez al mes comer pescado para poder subir un poquito los niveles de hierro, pero terminan con anemia. Entonces el hierro es esencial. Todo, lo mismo. Entonces, los alimentos pues, son alimentos que aportan hierro. Y eso sí es bastante. Pero no le puse una foto de Rositico, mariscos y patacones. Como decir, como una batería de celular, o sea, la cargo al 75%. Claro, papi, mezclado. Ahí tendríamos valor normal de hemoglobina. Ahí lo tienen entonces en promedio 12-18. La diferencia por lo mismo que hemos hablado de y aquí, si esto está muy bajito, por ejemplo, por debajo de 10, es donde estamos hablando de anemia. Si está muy alto, por ejemplo, por encima de 18, eso es alguien que está produciendo mucho glóbulo rojo. Y veamos ejemplos de alguien que produce muchos glóbulos rojos. Pueden ser dos. Uno natural, que produce muchos glóbulos rojos de forma natural, hay que tener los páramos. Si ustedes ven a gente de muy cerquita a los nevados, ven que son cachetes colorados. ¿Por qué son cachetes colorados? Porque a mayor cantidad, mayor nivel de altura, menor concentración de oxígeno, respuesta adaptativa, produce más glóbulos rojos. Entonces son cachetes colorados. ¿Quién podría ser cachete colorado pero por enfermedad? Los que fuman y vapean. ¿Por qué? Porque tienen el pulmón, no tengo cómo ir haciendo el intercambio aquí de oxígeno. Entonces, al destruir la estructura que tiene que ver con oxígeno, ¿qué va a hacer el cuerpo? Comienza a hacer más glóbulos rojos para tener un poquito de pulmón que le quede. Ahí tenemos ya los glóbulos rojos. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 100. Y ya saben por qué va a morir entonces de... Ojalá me lleves el diablo. Segundo grupo, glóbulos blancos. Si este primer grupo que les acabo de hablar sirve para aportar oxígeno, gases, este segundo grupo de glóbulos blancos sirve para entender. Estos son los leucocitos. ¿Cómo aparece en la serie el personaje? Así. Aparece completamente blanco, leucos, y para acá, con el cuchillo. ¿Ese cuchillo para qué? Para matar. Para eso. Si ven un examen de sangre en un microscopio, hay muchísimos glóbulos rojos, la gran mayoría. Ya el 90%. Y estos que están por acá, glóbulos blancos, no son tan. Estos glóbulos blancos, o leucocitos, van a ser, vamos a hablar de 5 de ellos. Entonces, paso a paso. Primero, leucocitos. ¿De qué se encargan? De defenderlos. Se encargan de producir unas sustancias. Tengan por allá recuerdos del Vietnam cuando estaban encerrados en sus casas. Anticuerpos. Las vacunas para qué eran, es decir, anticuerpos. ¿Cómo había que
estudiar de estas cosas de su membrana, mirar cómo funciona la espiga para poder producir una forma de defendernos de lo que hay. Sí, en glóbulos rojos les dije que son millones, 4.8, 5.4 millones de años. Estamos hablando de miles, de 5.000 años. Esto es siendo el valor normal de ellos. Y ellos también van a nacer en la médula ósea. Tenemos acá lo siguiente: glóbulos blancos, entonces, leucocitos. Miren el borde de esta imagen, está como poroso, granular. Y es que va a existir dentro de los leucocitos unos que se llaman granulocitos. Entonces, granulocitos, citocélulas granulares, son células granos que no son células. ¿Cuáles son? Ahorita ya lo existen otros que ya son visibles, granos, son los agranulocitos. ¿Cómo se van dividiendo estos? Primero, con granos, o con babos, o con bolitas en su interior. Primero, neutrófilos, nacieron por ruta mieloide o linfoide. Mieloide. Basófilos, ¿por qué ruta nacieron? Mieloide. Estos, miren ahí el código de color, los basófilos tienen de color morado. Eosinófilos, mieloide o linfoide, mieloide. Y estos tienen de color rosadito. Sí, granos, linfocitos, mieloide o linfoide. Linfoide. Estos son los únicos. Todo lo demás, mieloide. Y el otro que quedaría haciendo falta tendría siendo los monocitos. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de estos 5 y después de hablar de estos 5 hablamos de plaquetas y de plasma. Pero primero vamos a hacer entonces un proceso. ¿Esos monocitos también entran como mieloides o Mieloides. mieloides? Entonces de ruta mieloide.